Hijitos, hoy quiero contar algo que quizá nunca os han dicho. Tu mente no siempre es tu amiga. A veces susurra mentiras dulces, te envuelve en recuerdos nostálgicos, te convence de que estás avanzando, cuando en realidad te está atando con cadenas invisibles. El Buda nos dio un consejo radical, que aún hoy resuena como un trueno. No creas todo lo que piensas, y especialmente no creas a los pensamientos que llegan disfrazados de buenos, de sabios, de necesarios. El deseo es una de las fuerzas más poderosas de la mente. Aparece de manera repentina, ofreciendo la ilusión de que aquello que anhelamos traerá felicidad duradera. Surge como una ola que se levanta con fuerza, nos arrastra y nos convence de que solo cediendo a él podremos sentirnos completos. Sin embargo, cuando se observa con calma, se descubre que el deseo no es más que un movimiento pasajero. Aparece, alcanza un punto de intensidad y luego se desvanece, igual que una ola que rompe en la orilla. Comprender esto es fundamental, porque en la medida en que se reconoce su naturaleza transitoria, se debilita el poder que tiene sobre nuestras decisiones. El apego es más sutil y, en cierto sentido, más difícil de ver. Mientras el deseo busca poseer, el apego busca retener. Surge la sensación de que lo que ya tenemos no debe perderse bajo ninguna circunstancia. La mente se aferra con fuerza, generando miedo ante la posibilidad de soltar. Esa insistencia en retener no solo objetos materiales, sino también relaciones, identidades o recuerdos, termina por generar sufrimiento. En el fondo, el apego se basa en una ilusión, la creencia de que algo puede permanecer igual para siempre. La realidad demuestra lo contrario, pues todo cambia, y el apego nos enfrenta una y otra vez a la frustración de esa verdad inevitable. La abstracción, por su parte, es el movimiento disperso de la mente que se aleja del presente. No busca poseer ni retener, pero roba la claridad. Se manifiesta como divagación, como distracción constante que lleva a perderse en recuerdos, en ensoñaciones o en proyecciones del futuro. Cuando la abstracción domina, la vida se experimenta de forma fragmentada, como si el instante presente no tuviera suficiente valor. El resultado es un estado en el que se pierde contacto con lo real y en el que la mente vaga sin rumbo, incapaz de estar verdaderamente en lo que sucede aquí y ahora. Observar el deseo, el apego y la abstracción en tiempo real no significa luchar contra ellos ni intentar eliminarlos a la fuerza. La enseñanza budista insiste en la importancia de verlos como lo que son, movimientos mentales, fenómenos que surgen y desaparecen por sí mismos. El error más común consiste en creer que esas fuerzas son órdenes que deben cumplirse, cuando en realidad no son más que impulsos pasajeros. La mente grita con urgencia: esto es indispensable, esto no debe perderse, esto es más importante que el presente. Pero si se presta atención, se revela que solo son voces que aparecen y se desvanecen, igual que nubes movidas por el viento. Al reconocer este juego mental, se produce un cambio fundamental. El deseo deja de ser un mandato, el apego pierde fuerza y la abstracción se ilumina con la claridad de la atención. La libertad no surge al eliminar estos movimientos, sino al comprenderlos en el instante mismo en que se presentan. Verlos en acción, sin dejarse arrastrar, abre un espacio interior donde ya no se actúa de manera automática.
En ese espacio, el pensamiento deja de dictar la vida, y lo que antes era una cadena invisible se convierte en una simple sombra que ya no tiene el poder de gobernar. Pensar, sentir y elegir no son tres actos separados, sino un mismo movimiento que adopta distintas formas. El pensamiento ordena y da nombre. El sentir aporta información viva del cuerpo y la experiencia. Y la elección reúne ambas dimensiones para orientarlas hacia una dirección. Cuando falta discernimiento, el pensamiento se vuelve ruido, la emoción se convierte en empuje ciego y la elección queda capturada por el hábito. Con discernimiento, en cambio, el pensamiento aclara sin endurecer, la emoción se reconoce sin gobernar y la elección nace de una comprensión más amplia que incluye causas y consecuencias. Pensar no es el enemigo. La mente conceptual permite distinguir, priorizar, planificar y comprender. El problema no está en pensar, sino en confundir pensamiento con realidad. Las ideas son mapas útiles, no el territorio. La rumiación es lo contrario de la claridad. Gira en círculos, repite argumentos, se alimenta de su propia ansiedad. El discernimiento observa el tono del pensamiento y su función. Si aclara, es útil. Si enturbia, es inercia. También reconoce el uso de disfraces, el lenguaje terapéutico que justifica la evasión, la lógica que maquilla el miedo, la supuesta prudencia que en realidad paraliza. La mente puede construir un relato brillante para sostener lo que ya decidió por impulso. Discernir es ver cuándo el relato sirve a la lucidez y cuándo solo protege una preferencia. Sentir tampoco es el enemigo. La emoción trae datos inmediatos sobre lo que importa. Alerta ante un límite cruzado, ternura ante la fragilidad, tristeza que señala una pérdida, alegría que confirma lo valioso. Pero sentir no equivale a obedecer. La emoción muestra una dirección, no dicta un destino. En ausencia de discernimiento, el clima emocional del momento define la realidad entera. Todo parece peor en la inquietud. Todo parece urgente en la euforia. Con discernimiento, la emoción es escuchada en su lenguaje preciso. ¿Qué señala? ¿Qué necesita? ¿Qué proporción tiene con los hechos? Se reconoce la diferencia entre una emoción primaria, la que corresponde a lo que ocurre, y una emoción secundaria, la que reacciona a la historia que la mente añade. Cuando la emoción es atendida sin dramatismo, pierde su aspereza y deja pasar la luz de la comprensión. La elección sucede donde pensamiento y emoción se encuentran. Elegir con discernimiento no significa escoger lo más cómodo ni lo más difícil, sino lo más verdadero para el conjunto de la vida. La mente sin entrenar se apoya en tres palancas que desajustan la elección: el deseo que promete alivio inmediato, el apego que exige conservar lo conocido y la abstracción que aparta del presente. El discernimiento reconoce estas fuerzas sin pelear con ellas y pregunta por la intención que hay detrás de cada paso. Una elección nacida del miedo busca control, una nacida de la vanidad pide aplauso, una nacida de la claridad no persevera por obstinación, sino por coherencia con el sentido. La nostalgia puede parecer sabiduría porque se apoya en recuerdos que calientan el corazón, pero su mirada selectiva borra matices y detiene el movimiento. El deber
puede vestirse de virtud y sin embargo ser solo culpa o temor al juicio. La intuición puede confundirse con atajo emocional, sobre todo cuando confirma lo que se quiere sin abrirse a lo que es. El discernimiento se pregunta si la motivación está limpia o mezclada, y acepta que la mayoría de las veces hay mezcla. No necesita pureza imposible, necesita honestidad suficiente para no vender como compasión lo que es complacencia, ni como lealtad lo que es miedo al cambio. Pensar con discernimiento es someter las ideas a la experiencia, verificar si describen con justicia los hechos, si integran la perspectiva de otros, si resisten el paso del tiempo. Sentir con discernimiento es reconocer la emoción sin suplantar la realidad con su intensidad, permitiendo que informe, pero no que gobierne. Elegir con discernimiento es alinear intención, medio y fin. Que el propósito sea claro, que los medios no contradigan lo que se dice buscar y que el resultado probable no dependa de fantasías. Cuando esas piezas encajan, aparece una cualidad de sosiego que no es pasividad, es firmeza amable. La claridad no es frialdad. El discernimiento no apaga el corazón, lo afina, permite decir sí sin euforia y no sin dureza. Sostiene límites sin rencor y gratitud, sin ingenuidad. Reconoce cuándo avanzar y cuándo esperar, no por indecisión, sino porque la oportunidad también es un componente de la sabiduría. En esta mirada, el error deja de ser catástrofe y se vuelve maestro. Una elección desafortunada ilumina el punto exacto donde el pensamiento exageró, la emoción desbordó o la motivación se confundió. Aprender de ello forma carácter y flexibiliza la mente. La práctica del discernimiento fortalece un tipo de coherencia interna que se percibe como ligereza. Las decisiones dejan de pesar como cadenas y empiezan a apoyarse en una comprensión más simple, lo que favorece la lucidez, el cuidado y la responsabilidad tiende a ser lo adecuado. Lo que estrecha la visión degrada el trato hacia uno mismo o hacia otros y exige ocultamientos, suele ser señal de extravío. No se trata de moralismos rígidos, sino de consecuencias observables. La realidad ofrece retroalimentación constante. El discernimiento sabe escucharla sin dramatizar. Con el tiempo, pensar, sentir y elegir se vuelven aliados. El pensamiento aporta perspectiva sin imponerse. La emoción aporta profundidad sin arrastrar y la elección encarna valores sin dogmatismo. Esa integración hace que la mente, antes sospechosa, pueda volverse confiable, no por creerle todo, sino porque ha sido educada a mirar, a matizar, a corregirse. La libertad, en este contexto, no consiste en hacer lo que apetece, sino en responder a lo que es con inteligencia y buen corazón. Por eso se insiste, no todo lo que se piensa merece crédito, no toda motivación es pura y no toda intuición es sabiduría. La conciencia que observa, comprende e integra es el fundamento desde el cual se piensa con claridad, se siente con profundidad y se elige con discernimiento. ¿Por qué Buda nos enseñó a cuestionar incluso nuestras voces internas? Una de las enseñanzas más radicales del Buda fue la de no aceptar nada sin haberlo comprobado en la propia experiencia. No basta con que algo suene convincente, ni con que lo haya dicho alguien considerado sabio,
ni siquiera con que provenga de la propia mente. La verdad no se establece por la autoridad de quien la pronuncia, sino por el modo en que se verifica en la vida cotidiana. Esto es importante porque la mente tiene la capacidad de hablar con muchos disfraces. Puede susurrar con tono solemne que algo es un deber, cuando en realidad lo que sostiene es miedo al rechazo. Puede disfrazar un impulso como autocuidado, diciendo, «Te lo mereces, date el gusto», cuando lo que busca es la gratificación inmediata. Incluso puede aferrarse a la costumbre y repetir, «Así siempre lo has hecho», aunque esa costumbre sea justamente lo que impide crecer. Estas voces suenan familiares, incluso razonables, pero no son necesariamente sabias. Muchas veces no son más que ecos de condicionamientos pasados, frases escuchadas en la infancia, mandatos sociales asumidos sin crítica, viejos mecanismos de defensa que ya no cumplen ninguna función. El Buda invitaba a reconocer que la mente puede convertirse en su propio engañador. La voz interna, que parece intuitiva, puede ser solo la repetición de hábitos. Lo que suena a prudencia puede ser miedo disfrazado. Lo que parece justicia puede ser resentimiento no resuelto. Cuestionar no significa rechazar todo, sino aplicar una mirada que pregunte, ¿esta idea conduce a la claridad o al enredo? ¿Abre el corazón o lo endurece? ¿Favorece la libertad o aumenta la dependencia? En la tradición budista se dice que el pensamiento debe ser probado igual que se prueba el oro, frotándolo, cortándolo, calentándolo. Una idea puede brillar como oro a primera vista, pero si al ser puesta en la práctica genera sufrimiento o refuerza el ego, no es auténtica. De igual manera, una voz interna puede sonar convincente, pero si al seguirla se produce confusión, agotamiento o apego, entonces no está alineada con la sabiduría. El verdadero discernimiento consiste en no dar por sentado que la mente es una aliada automática. A veces lo es, a veces no. Por eso se enseña a observar cómo cada pensamiento repercute en la experiencia real. Si una idea calma, aporta claridad y fomenta la compasión, puede considerarse confiable. Si, en cambio, genera agitación, justifica acciones que dañan o mantiene atrapado en círculos repetitivos, es señal de que proviene de un condicionamiento y no de una comprensión profunda. Cuestionar las voces internas es, en última instancia, un acto de libertad. Es negarse a vivir bajo el dominio de frases heredadas, de viejas emociones disfrazadas de mandatos o de hábitos que nunca se revisaron. Es reconocer que la mente puede hablar con 1000 acentos, pero que no todas esas voces conducen a la verdad. Solo la experiencia directa, probada en la vida, puede mostrar qué pensamientos liberan y cuáles encadenan. Por eso el Buda insistía en que la sabiduría no se hereda ni se memoriza. Se descubre cada vez que se observa con sinceridad y se contrasta la voz interior con la realidad de los hechos. Así, poco a poco, la mente deja de ser una autoridad incuestionable y se convierte en un instrumento que puede ser afinado, cuestionado y finalmente puesto al servicio de la claridad y la libertad. La mente es una gran imitadora. Cuando se siente cuestionada, no se rinde fácilmente, cambia de máscara, se disfraza con palabras atractivas, toma la forma de virtudes aparentes y adopta un tono convincente. Sabe que si mostrara sus intenciones desnudas,
deseo, miedo, apego, sería más sencillo reconocerla. Por eso recurre a estrategias más sutiles, envolviendo sus impulsos en discursos que parecen razonables e incluso nobles. Uno de sus disfraces más comunes es el del lenguaje terapéutico. Bajo esta forma, la mente busca justificar indulgencias y evasiones presentándolas como actos de cuidado personal. Aparecen frases como «esto es autocuidado», «me lo debo a mí mismo», «es parte de mi sanación». En ciertos contextos, esas afirmaciones son válidas y necesarias. El problema surge cuando se convierten en excusas para reforzar patrones egocéntricos, para huir de la incomodidad de crecer o para encubrir una dependencia. Lo que se presenta como compasión hacia uno mismo puede ser, en realidad, complacencia con los viejos hábitos. Otro disfraz frecuente es el de la nostalgia. La mente construye un relato donde el pasado aparece como un lugar idílico. Los tiempos pasados fueron mejores. Si pudieras volver allí, todo sería más sencillo. Este recurso roba vitalidad al presente, pues lo hace parecer insuficiente frente a un ayer idealizado. Pero la nostalgia es selectiva. No recuerda con fidelidad, sino que recorta y embellece. Al compararlo con esa imagen distorsionada, el presente siempre se siente incompleto. La consecuencia es quedar atrapado en un anhelo imposible, una búsqueda de algo que ya no existe. También está el disfraz del deber. Esta voz interna afirma: tienes que hacerlo, aunque te destruya. El deber genuino libera porque está orientado al bien común, a la coherencia con valores profundos, a la construcción de vínculos sanos. El falso deber, en cambio, se sostiene en el miedo a decepcionar, en la culpa o en la necesidad de aprobación. Se trata de una forma de esclavitud interior. La acción no nace de la claridad, sino de la presión de un mandato que oprime. La mente, bajo este disfraz, se convierte en un carcelero que mantiene atrapado en rutinas y relaciones que consumen energía sin sentido. Estos disfraces son peligrosos porque no aparecen como enemigos. Se presentan envueltos en discursos que apelan a virtudes reconocidas: el cuidado, la memoria, la responsabilidad. Esa apariencia los hace más difíciles de detectar y más fáciles de obedecer. Sin embargo, basta con observar sus efectos para reconocerlos. Si lo que se llama autocuidado conduce al aislamiento o a la dependencia, no es genuino. Si lo que se llama recuerdo genera sufrimiento constante y precio por el presente, es nostalgia disfrazada. Si lo que se llama deber apaga la vitalidad y erosiona la alegría, es un mandato vacío. La mente ingeniosa puede convencer de casi cualquier cosa, pero no puede ocultar las consecuencias. Esa es la clave que enseñan las tradiciones de sabiduría: no juzgar por las palabras, sino por los frutos. Si una idea, por más hermosa que suene, produce encadenamiento, se trata de un disfraz. Si, en cambio, una motivación genera claridad, equilibrio y apertura, entonces hay verdad en ella. El discernimiento consiste en atravesar esas máscaras y mirar con atención el rostro real que se esconde debajo. De este modo, la mente deja de ser un titiritero oculto y se convierte en un fenómeno transparente. Ya no engaña con sus trajes de virtud,
porque cada disfraz es reconocido como lo que es, un intento de mantener el control. Y cuando ese mecanismo se hace evidente, se abre el camino de la libertad interior, los peligros de los pensamientos negativos. El momento de la muerte ha sido considerado en la tradición budista como un instante de suma importancia. No es sólo el final de un ciclo biológico, sino también un tránsito en el que la mente revela con mayor intensidad sus hábitos más profundos. En ese umbral, cuando el cuerpo pierde fuerzas y los sentidos se apagan, la mente se vuelve más vulnerable, más frágil y más propensa a ser arrastrada por los pensamientos dominantes. Si durante la vida la mente se mantuvo entrenada en la atención, la calma y la comprensión, en la muerte podrá reconocer lo que ocurre con mayor claridad. Pero si nunca fue cultivada, si se dejó enredar una y otra vez en el miedo, el apego y la confusión, esos mismos patrones aparecerán en los últimos instantes con una fuerza desbordante. La tradición advierte que una mente descontrolada en el momento de morir puede precipitarse hacia estados de angustia, desesperación o deseo intenso de aferrarse a lo que ya no se sostiene. Esa agitación no solo dificulta el proceso de soltar, sino que, según las enseñanzas, puede condicionar la continuidad de la conciencia en el ciclo de nacimiento y muerte, manteniéndola atrapada en el sufrimiento. Por esta razón, el entrenamiento no se entiende como un lujo reservado para quienes tienen tiempo libre, sino como una preparación fundamental. Cada instante de atención consciente, cada vez que se observa un deseo sin obedecerlo, cada vez que se reconoce un apego sin dejarse dominar, se está cultivando una mente más estable. Esa estabilidad es la que servirá de soporte cuando llegue el final. En lugar de ser arrastrada por la confusión, la mente podrá descansar en lo que reconoce: la impermanencia de todo fenómeno, la imposibilidad de retener lo que cambia y la libertad que surge al soltar. Una mente clara al morir abre la posibilidad de un tránsito sereno, sin resistencia, con comprensión. Ese estado se describe como una puerta hacia la liberación, porque en el instante de mayor vulnerabilidad se revela también la oportunidad de mayor claridad. En cambio, una mente que nunca se entrenó permanece prisionera de sus hábitos más fuertes y, en ese momento decisivo, esos hábitos se convierten en cadenas. La enseñanza insiste en que la forma de morir refleja en gran medida la forma en que se ha vivido. Quien ha practicado la calma puede encontrar calma. Quien ha cultivado la compasión puede morir con un corazón abierto. Quien ha aprendido a soltar puede entregarse sin resistencia. Por eso, el entrenamiento diario en la observación y en el discernimiento no es solo una práctica para la vida presente, sino también una preparación silenciosa para el instante de la muerte. Allí, cuando ya no hay nada externo a lo que aferrarse, la mente entrenada puede reconocer su propia libertad. No toda intuición es sinónimo de sabiduría. La intuición puede ser una chispa de claridad, pero también puede estar teñida por deseos ocultos, miedos antiguos o hábitos tan arraigados que se disfrazan de presentimientos. Lo que parece una señal interior a veces no es más que la voz del apego repitiéndose con fuerza. Por eso, confiar ciegamente en la intuición sin examinarla puede llevar a decisiones apresuradas o engañosas. La sabiduría requiere contraste con la realidad y con la experiencia, no solo la fuerza de una corazonada.
No toda motivación es pura. Las acciones suelen nacer de una mezcla de intenciones, una parte generosa, otra parte egoísta, un deseo de ayudar, junto con la necesidad de reconocimiento. Creer que toda motivación propia es noble puede ser una trampa que refuerce el ego. El discernimiento consiste en mirar esas capas sin condenarlas, pero también sin justificarlas. Al reconocer que las motivaciones son complejas, se abre la posibilidad de depurarlas poco a poco, orientándolas hacia lo que realmente favorece la claridad y el bien. La libertad comienza con la conciencia. Sin conciencia, la vida transcurre en piloto automático, gobernada por pensamientos repetitivos, emociones no examinadas y voces internas que se obedecen sin cuestionamiento. La conciencia rompe ese automatismo, permite ver cómo surge un deseo, cómo se forma un apego, cómo aparece un pensamiento disfrazado de deber. Al verlos en acción, dejan de ser cadenas invisibles y se convierten en fenómenos pasajeros que ya no dictan el rumbo. Esa conciencia es la puerta de entrada a la libertad interior. Por todo esto, no se debe creer en todo lo que se piensa. La mente produce miles de pensamientos al día, pero la mayoría son repeticiones, distorsiones o simples ecos de condicionamientos pasados. Tomarlos como verdades absolutas es ceder el mando a un narrador inestable. La práctica consiste en observar esos pensamientos, reconocer su naturaleza cambiante y no quedar atrapado en ellos. Algunos pueden ser útiles, otros irrelevantes y muchos engañosos. El arte está en distinguirlos con serenidad, mirar con los propios ojos, sentir con el propio corazón y elegir con la luz del discernimiento significa recuperar la autoridad interior. Significa no vivir de prestado, ni repetir voces heredadas, ni obedecer impulsos disfrazados de sabiduría. La visión clara y el sentir honesto se convierten en guías y la elección consciente en el puente hacia una vida más libre. En esa unión de claridad, sensibilidad y discernimiento se encuentra la verdadera sabiduría, una sabiduría que no depende de lo que diga la mente en su inercia, sino de la lucidez que surge al mirar con atención la realidad tal como es. Yo, tu abuela budista, te abrazo desde la calma y te susurro. Tu mente puede ser una aliada, pero solo si tú aprendes primero a observarla.